Marta, veo que no estás en casa. Quería decirte que Francisco Javier nos ha invitado a la fiesta que su primo da en la casa que tienen sus padres en la playa. Todo el fin de semana. ¿Qué te llevas? Bueno, el bikini nuevo seguro, y el pareo de conjunto y luego un vestido tipo ibicenco. Tú también tienes uno, ¿verdad? Bueno, llámame y decidimos. José María, que soy Juan. Mira, que he pasado los exámenes del último año y mis padres, que ya sabes cómo son, han decidido celebrarlo por todo lo alto y han alquilado un salón del Hotel Palace para dar un cóctel. Bueno, que por supuesto estás invitado, pero tienes que venir con traje elegante o con smoking. Martina, soy Almudena, tu prima. Voy a dar una fiesta de despedida de soltera solo para chicas en la discoteca Qué Guay. Díselo a tu hermana. Hemos decidido ponernos todas falda y tacones muy altos y el color de la fiesta será el rosa. Bueno, llamadme para confirmarme que venís. Os espero. Carlos, soy tu madre. Vamos a celebrar los 90 años de la abuela con una comida familiar en el restaurante preferido de ella. Ya sabes que a la abuela le gusta verte elegante, así que no digo traje, pero al menos lleva chaqueta y corbata. Y nada de vaqueros y deportivas que te conozco, Carlos. Bueno, te llamo esta noche para asegurarme de que he sido clara. Familia Stone, soy el director del camping. Quería comunicarles que estamos preparando una fiesta para despedir a las familias que han pasado por nuestras instalaciones durante el último mes de agosto. Se trata de una fiesta de despedida del verano. Hemos pensado que podía ser divertido vestirse con algo representativo de su país o región. Ustedes, por ejemplo, podrían venir con un sombrero tejano, chaleco country y vaqueros. Por las mañanas prefieres ponerte unos vaqueros de marca con complementos de moda. Ropa cómoda teniendo en cuenta la imagen. Vas cambiando de estilo. Parece ropa casual, pero en realidad has estudiado bien tu imagen. Cuando vas a una fiesta, prefieres un estilo llamativo. Estilo clásico con glamour, elegante. Estilo divertido sin importarte la moda. Eliges estilo en función de la fiesta. No miras gastos cuando compras un reloj, zapatos, peluquería, cinturones. Con el corte de pelo, cuidado pero muy natural. Corte a la moda. Fiel a tu estilo, pero a veces lo cambias. Cambiar de corte a menudo. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy nos vamos a ocupar de moda para hablar de qué ponernos en cada ocasión. Y para hacerlo tenemos aquí entre nosotros a una joven creadora de moda, Mercedes de los Ríos. Hola, Mercedes. La gente se pregunta muchas veces ¿cuándo es la ocasión para vestir de etiqueta? Pues exclusivamente en eventos de gala y ocasiones muy formales.
En ese caso, los hombres tienen la opción del chaqué, del smoking y las mujeres el clásico vestido traje de noche. Pero hay que tener en cuenta que existe lo que llamamos media etiqueta o vestuario formal, que es un vestuario formal, pero no es de etiqueta. Lo importante es el traje oscuro para los hombres y las mujeres, vestido de cóctel o, dependiendo de la hora, traje corte o de chaqueta. ¿Y entonces el informal en qué consiste? Por supuesto, permite una amplia variedad tanto para hombres como para mujeres. Para los hombres, desde un pantalón vaquero con camisa de manga larga, nunca la manga corta, o un polo, hasta un pantalón de vestir combinado con camisa o jersey, y las mujeres blusa con falda o pantalón con blusa y el traje chaqueta. ¿Y cómo sabemos cómo vestirnos? ¿Cuál es la ocasión? No es un problema. Normalmente está indicado en la invitación del evento. Pero no hay que olvidar que a todo esto hay que añadir los complementos que pueden hacer cambiar completamente la ropa que llevamos. Las joyas, los zapatos, cinturones, pañuelos, bolsos. En cuanto a lo de salir, está claro que los españoles prefieren hacer vida fuera de casa. Consideran la amistad, estar en contacto con los amigos, como una forma principal de ocio, y los bares, restaurantes como los mejores lugares de reunión. Y en cuanto a la manera de vestir, en general predomina el estilo casual respecto a la ropa elegante, hasta el punto de imponerse incluso en el ambiente de trabajo. Las mujeres prefieren vestir prendas con gran estilo, cómodas pero teniendo siempre en cuenta el precio y prefieren las marcas nacionales. Los hombres de más de 50 años prefieren prendas de estilo clásico y comprar pocos trajes, pero suelen ser trajes elegantes. Mientras que los jóvenes españoles son los grandes consumidores del sector textil, porque para ellos el consumo en relación al aspecto exterior supone un factor de autorrealización y una necesidad de poner en marcha iniciativas propias. De esta manera, los jóvenes le dan importancia a los símbolos de los nuevos grupos sociales, creados y vendidos por los grandes almacenes. Los jóvenes son, pues ahora más que nunca, conscientes de la moda y gastan más en prendas de vestir. Curiosamente, a los niños españoles se les viste de manera más clásica para las ocasiones especiales respecto a niños de otros países europeos. Se puede decir, además, que los que viven en las zonas rurales gastan menos en ropa frente a los que viven en grandes ciudades.